Buenos días, señoras y señores. Estamos listos para desarrollar la siguiente entrevista, hoy 9 de marzo del 2021. Hemos invitado al doctor Galo Calla, de la UTEC, y también de una plataforma llamada Piensa Ecuador, para hablar de la temática sobre lo que está pasando en el país. Hay una pandemia todavía vigente, doctor, un gobierno que está de salida, una crisis económica que no termina y también una incertidumbre respecto de que quién mismo le acompaña a Andrés Arauz en la segunda vuelta, porque hay un recurso interpuesto en el CNE, en el Tribunal Contencioso Electoral, para ser más exactos. Pero bueno, ¿cómo ve usted actualmente la situación del país con estas premisas señaladas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la entrevista. La situación del país en general pues pasa efectivamente por algunos temas que están por resolverse, pero hay algunos que son prioritarios y sobre todo sobre los cuales hay que tener incluso consensos. Uno de ellos, es el que nos ha aquejado desde el año anterior, es la pandemia. Y sobre eso es fundamental decir que la lucha contra la pandemia en este momento pasa no solamente por mejorar la infraestructura de los hospitales, que ya está quedando corta nuevamente, sino por la vacunación del pueblo ecuatoriano y las medidas de bioseguridad. Si no hay vacunación, si no hay medidas de bioseguridad, esta pandemia puede significar un problema mayor para los ecuatorianos, dado que inclusive el virus ha evolucionado y ha migrado, convirtiéndose en cepas diferentes incluso. Mire usted que en Estados Unidos ya se vacunó una gran cantidad de la población y ya van por la segunda vacunación para reforzar precisamente las nuevas cepas que este virus ha generado. Entonces, el Ecuador en este momento, para la reactivación productiva, para la tranquilidad social, para el cuidado de su salud, para reactivar sus actividades en general, de educación, familiares, económicas, etcétera, necesita la vacunación. Esa es la urgencia que tiene el Ecuador y esa es la exigencia que le estamos haciendo a las autoridades correspondientes para que agiliten los procesos de vacunación, que pasa primero por traer las vacunas al Ecuador. Doctor Cabanilla, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y algunos municipios están planteando la posibilidad de importar la vacuna para tener mayor agilidad. La alcaldesa hablaba de 2 millones de vacunas que se podrían importar, pero el gobierno señala que tienen que tener una autorización, que deben tener una autorización, pero esto parece que está complicándose en el tema de delegaciones, autorizaciones, permisos, porque los convenios se hacen de gobierno a gobierno y no precisamente de municipio a farmacéuticas. Los temas de salud son temas muy serios que deben ser manejados técnica y profesionalmente por expertos en el área de salud. Los municipios y las prefecturas no tienen ni las competencias ni las capacidades profesionales para manejar una situación de esta naturaleza. Pueden ayudar con el financiamiento, pueden ayudar con cierta parte logística, pero de ninguna manera tienen la capacidad, insisto, para ser responsables de la vacunación del pueblo ecuatoriano. Mal podríamos caer en la politiquería en este aspecto, que lo único que haría es causarle daño, muerte y desilusión a los ecuatorianos. Más allá de que hay que entender que las vacunas implican una línea de frío, implican un manejo responsable, implican una fuerte inversión también, que incluso muchos municipios ni siquiera cuentan con ese presupuesto. No pueden llevar este tema al ámbito, insisto, de la politiquería. No se están repartiendo caramelos. Se está lidiando con la salud del pueblo ecuatoriano en una pandemia que ha sido mundial. Y por eso hay que actuar con seriedad y mucha responsabilidad. Doctor, el presidente de la Asamblea va a enviar una vez más, el presidente de la República, Lenín Moreno, va a enviar a la Asamblea una vez más el proyecto de ley de defensa de
dolarización, porque ha sido rechazada por diferentes asuntos. ¿Cómo ve usted este proyecto para reforzar, para blindar, diría yo, al Banco Central, para que no sea tomado como caja chica de los gobiernos de turno? Importantísimo. La ley de defensa de la dolarización, más allá de detalles que se pueden discutir en las comisiones correspondientes o en el Pleno de la Asamblea Nacional, debe ir a tratarse en la Asamblea Nacional y debería aprobarse al menos su esencia, que es la protección del sistema de dolarización en base al blindaje de la utilización de los recursos del Banco Central, que tienen fuentes determinadas, tienen dueños determinados y que no son para el uso indiscriminado de ningún gobierno de turno. Realmente es lamentable cómo la Asamblea Nacional ha retardado el tratamiento de esta importante ley, argumentando una serie de circunstancias que no le competen y generando una suerte de incertidumbre en la economía en este aspecto. Eso es lo que menos debemos buscar los ecuatorianos hoy por hoy, en una situación de crisis, en una situación de alto endeudamiento, en una situación en la que debemos pensar en las mejores políticas y las mejores acciones, las más asertivas, para reactivar la economía, para darle esa tranquilidad, para darle esa posibilidad a los ecuatorianos de planificar, de proyectar sus actividades, sus acciones, sus empresas, etc. Es decir, doctor, que no se puede tomar recursos del Banco Central porque esta es una reserva internacional y donde también están los recursos de los municipios, están los recursos del seguro, es una forma de protección. Y de los ecuatorianos, Jaime, y de los ecuatorianos, porque ahí también están los respaldos de los depósitos de los bancos privados, de los depósitos que los ecuatorianos tenemos en los bancos privados. Entonces, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, sobre todo exigir al próximo gobierno políticas claras para defender la dolarización, para sostener la dolarización, que es el sistema más equitativo que existe socialmente, porque a usted, a mí, al más rico, al más pobre, le mantienen el poder adquisitivo del dinero en su bolsillo y el valor de su patrimonio. Eso no lo hace ningún sistema. Y la dolarización lo ha logrado en el Ecuador. Y eso nos ha permitido mantener un estándar de vida regularmente viable. No podemos nosotros entonces dejar de estar pendientes de la defensa de la dolarización como uno de los consensos mínimos que deben lograrse, así como en las áreas de seguridad, en el área de educación, en el área de salud y en el área, lógicamente, de la generación de empleo. Y pensar que hace 20 años, el doctor, se criticaba la dolarización, esta moneda fuerte del dólar que se asumió en el país en vez del sucre, pero ahora ya no podemos salir del dólar, ¿no? Tenemos que mantenernos con esta moneda americana. No queremos salir del dólar porque nos ofrece un beneficio que no nos ofrecería ninguna moneda nacional, y en eso hay que ser totalmente realistas. Estamos conversando con el doctor Galo Cabanilla, rector de la UTEC, que tiene una importante actividad hoy a las 10 de la mañana. Usted había criticado también, el doctor, el nuevo régimen para microempresas. Tenían que pagar un impuesto del 2% en esta ley de simplificación tributaria, un impuesto al 2% a las ganancias. Así es. ¿Cómo analizar esta situación? Así. Mire, lamentablemente no es como usted dice. Así debería ser. El impuesto es el 2% sobre los ingresos brutos. ¿Eso qué significa? Que para el cálculo del impuesto no se pueden disminuir los costos operativos, ni los gastos administrativos, ni corrientes. Es una cosa absurda que no tiene ningún parangón técnico y que además hace que los microempresarios, los negocios familiares, los negocios pequeños sufran un embate enorme en el pago de sus impuestos, básicamente del impuesto a la renta. En un ejercicio que hicimos nosotros
de una empresa que tenía ingresos por $75,000 al año, ingresos brutos por $75,000 al año, al final, en el régimen anterior hubiera pagado $45. En el régimen nuevo, el mismo caso paga $652. ¿Se puede usted imaginar tremendo golpe para los microempresarios 10 veces más, que fueron tremendamente golpeados por la pandemia? Vea usted el caso de la industria textil aquí en Atuntaqui. Muchos negocios están cerrando en la provincia de Imbabura, así como en todo el país. Y en el caso de esta industria, por ejemplo, que además de generar empleo y productos que son de una extraordinaria calidad, que incluso se exportan, y es la forma además para fortalecer la dolarización, porque ingresan dólares a la economía de una manera saludable y de una forma que permite el desarrollo. Esas industrias están golpeadas y en lugar de dárseles facilidades tributarias para poder funcionar, inyección de créditos, de flujos financieros, de capacitación, mejoras en los acuerdos comerciales para poder trabajar, facilidades para acceder a tecnología, ¿qué hacen? Subirle los impuestos. Entonces hacemos un llamado urgente al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, para que hagan los cambios respectivos en la ley y que esto se modifique y que para que los ecuatorianos, la mayoría de los ecuatorianos que viven de su negocio, de un pequeño negocio que les da el ingreso y que les permite llevar el pan a su mesa para su familia, tengan la posibilidad de no ser absurdamente maltratados por culpa de esta reglamentación, de esta ley que está realmente afectando los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos. Hablando del tema de impuestos, Galo Cabanilla, el tema del IVA debe mantenerse en el 12%, es uno de los más bajos de América Latina, hay que señalarlo, y también el impuesto a la salida de capitales. ¿Cómo ve usted esto que está vigente? ¿Hay que castigar más a quienes sacan recursos del país? Pero es que sacar los recursos del país dependiendo del uso que se le dé tampoco es malo. No, y no hablo de sacar recursos del país, estoy refiriéndome básicamente a pagos que se hagan al extranjero. Pueden ser inclusive por compra de insumos, compra de tecnología, etc. Entonces, hay que controlar ese tipo de temas y si se quiere hacer un control mucho más exhaustivo para evitar estar subiendo impuestos que afecta a la inversión extranjera directa, la llegada de la inversión extranjera directa, pues lo que se tendría que hacer es que cualquier flujo que salga al exterior sea controlado por el Banco Central a partir de cierto monto, de tal manera que no se generaría estas circunstancias. Y con respecto al IVA, pues bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Tenemos empresas completamente golpeadas, tenemos una cantidad de negocios pequeños y medianos que perdieron sus mercados, sus líneas de distribución, su negocio en general durante la pandemia. Ahora requieren un apoyo, requieren un impulso, y eso no se lo logra aumentando los impuestos, sino optimizando la carga tributaria, facilitando los trámites para poder trabajar legalmente, dando acceso a tecnología, capacitación, créditos, etc. Dependiendo del sector, habrá más requerimientos que le permitan al pequeño y mediano empresario salir adelante. Igualmente, los grandes empresarios requieren también un apoyo porque ellos cumplen una labor importante en los distintos sectores industriales y comerciales. En el orden económico, en el orden internacional, ¿qué le espera al futuro presidente del país, cualquiera que éste sea, de los dos finalistas? ¿Cómo debe tratar el tema internacional? Por ejemplo, los tratados de libre comercio, la apertura a los mercados internacionales, no hacerse a un lado en las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, sino abrirse a todos los mercados en una suerte de apertura democrática para todos y no por el tema ideológico separarse de otros.
Mire, aquí hay una reflexión más profunda desde mi punto de vista, y es la búsqueda de la unidad por la patria, y esa unidad en base a consensos en los temas fundamentales, con la intención de encontrar soluciones pragmáticas. ¿Qué son soluciones pragmáticas? Soluciones reales para los problemas que tiene el Ecuador. No podemos hablar de cortar relaciones con un país, cualquiera que éste sea, del cual provienen las instituciones con las cuales tenemos obligaciones financieras y que sirvieron para sostener la economía luego de una crisis tan profunda como la generada por la pandemia y una crisis de liquidez que todavía tenemos en el Ecuador, producto de la falta de dinamización de la economía, porque el aparato productivo se paralizó pues en la pandemia y de ahí ya no ha vuelto a funcionar como antes. Usted pregúntele a los negocios que han logrado abrir y que están funcionando y vea cuánto realmente están vendiendo frente a lo que vendían antes de la pandemia. Entonces, la reactivación económica se vuelve fundamental hablando de este punto. Entonces, la unidad por la patria para buscar consensos implica que cualquiera de estos dos candidatos dejen a un lado las ideologías, las frustraciones políticas, los problemas políticos que tengan, los intereses de sus grupos y se concentren en lo que el país necesita. Ahí encontraremos la unidad por la patria y ese candidato tendrá el respaldo popular, porque la gente, los ecuatorianos que somos inteligentes y somos nobles, sabemos que hay que hacer esfuerzos, pero esperamos que esos esfuerzos sean con el objetivo de obtener un resultado positivo y de impacto para el bienestar de todos, no solamente para el mejoramiento de la vida de unos pocos. Por eso, ¿qué le conviene al país el 11 de abril? ¿Qué decisión debe tomar? Es decir, este reto importante que tenemos los ecuatorianos de decidir en las urnas qué es conveniente para los próximos 4 años para el país. Un Estado Exigir la unidad por la controlador, patria, centralizador. exigir la unidad por la patria, exigir los consensos, cualquiera que sea el candidato. Mire, estamos en un sistema democrático. No se puede ni se debe anticipar resultados. Se debe más bien esperar e ir llevando la secuencia del proceso en su orden y con la disciplina que corresponde. Esperamos una mejor actuación del Consejo Nacional Electoral, que debe ser uno de los que con acciones realmente, digamos, acertadas, con una buena comunicación, con un proceso llevado de una manera técnica, pulcra, de una manera profesional, nos permita recuperar esa confianza. Para recuperar el poder de la gente, nosotros necesitamos recuperar la confianza en las instituciones. Y estas instituciones públicas son las que van a determinar en gran medida ese sentimiento popular de sacar adelante este país y la forma en que se lo haga. Esperamos que el resultado sea cual sea, lo conozcamos y se maneje de una forma absolutamente transparente. Eso es lo único que buscamos. Dos inquietudes finales del doctor Carlos Cabanilla. Guerra, nuestro invitado esta mañana. La inseguridad que campea en el país. Hace pocos días, un vehículo que estaba apostado junto al Hotel Javier, de allí se extrajeron cámaras, trípodes, en fin, laptops. Entonces hay inseguridad, no solo en Quito, sino en todo el país. ¿Cómo combatir la inseguridad? La inseguridad es un tema que debe manejarse de una manera profesional y técnica también. Ahí tenemos inmerso el sistema judicial, tenemos los centros de rehabilitación, tenemos la institución policial. En la medida en que no exista el presupuesto, no se proteja la acción policial, los procesos judiciales no se manejen en los tiempos adecuados y los centros de rehabilitación no tengan un verdadero sistema integral para rehabilitar a la persona y dejen de ser un espacio de hacinamiento
en donde existen miles, pero miles de presos, entiendo que hay más de 14.000 presos en un sistema que soporta muchísimo menos que eso, no vamos a poder nosotros manejar realmente una seguridad interna en el país y vamos a ser presa de las acciones delincuenciales de estas bandas. Tenemos que exigirle al gobierno las acciones adecuadas, los asesoramientos de parte de instituciones externas, el manejo del presupuesto de los centros de rehabilitación para efectos de que se creen los espacios necesarios, los cambios en las leyes para que las personas que vayan realmente a un centro de rehabilitación lo hagan en el momento pertinente y de acuerdo al delito o al error que hayan cometido. Pero mientras el sistema siga a la deriva, vamos a tener un inconveniente serio. Hay que tener acciones firmes, hay que respetar los derechos humanos, pero sobre todo debemos estar claros que no podemos perdonar la corrupción, porque si perdonamos la corrupción, la delincuencia, estamos condenando la honestidad. Usted ha dicho que hay contaminación en el sistema judicial. ¿Cómo descontaminamos precisamente lo que está existiendo en las estructuras judiciales? Bueno, claramente el Consejo de la Judicatura puede hacer auditorías sobre los procesos judiciales. Exactamente, se puede hacer auditorías, se puede hacer controles, se puede empezar un proyecto de transparencia del sistema judicial, del sistema de rehabilitación social, que en realidad no existe. Es exclusivamente un lugar de hacinamiento para seres humanos que merecen la oportunidad de ser rehabilitados, pero que en su lugar llegan a un espacio en donde aprenden otras cosas, en donde la supervivencia va por otro lado, y es lo que nosotros no debemos permitir. Y por eso las acciones firmes, la tecnología, la profesionalización de la policía, que es una institución seria, responsable, que nos ayuda a recuperar la confianza, debe ser tomada en cuenta para todos los procesos de cambio y desarrollo en el sistema de seguridad que se haga en el Ecuador. Finalmente, ¿cuál es la actividad que cumplirá esta mañana en Ibarra, Galo Cabanilla? Bueno, asistiremos a una invitación de la gobernación de Imbabura por el tema de, efectivamente, por el robo del que fuimos objeto la semana anterior, mientras... La cámara de la laptop, ¿no? No, una serie de equipos, drones, cámaras, etcétera, que fueron hurtados y que correspondían pues a un recorrido que estamos haciendo promoviendo la culturalidad, los ritos ancestrales del país. Y pues estaremos allá, lo invito a que asista para darle los demás detalles. Muy bien. El doctor Galo Cabanilla también fue candidato vicepresidencial con Marco Proaño Maya cuando tenía 35 años de edad, muy joven en ese tiempo. Gracias, doctor Galo Cabanilla. Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo a la distancia, un abrazo para todos. Bueno, buen día, gracias. El doctor Galo Cabanilla, rector de la UTEC, acá en entrevista con Expectativa. Amigos y amigas, un buen día. Mañana seguiremos con más diálogos en este periódico digital expectativa.es, que salió hace ya más de 10 años, 11 años exactamente. Por lo tanto, fue el primero en esta línea, en esta alternativa de comunicación. Eso hay que enfatizar.